Bienvenidos a una nueva entrega del Código del Pescador. Hoy vamos a subir, y permitirme esta expresión, a los altares a una persona totalmente olvidada por la historia. 21 siglos y ahora, camino al año 2025, vamos a subir a los altares nada más y nada menos que a la comadrona hebrea que atendió en el parto a María de Nazaret. Pero lo descubriremos al final. Para empezar a hablar de María hay que conocer un poco a sus padres, aunque ya haremos un programa de los padres, específico de los padres. Todo está basado en documentos apócrifos, secretos y ocultos, como el Evangelio, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Tomás, filósofo israelita, el libro de la Natividad de María y muchos fragmentos apócrifos. Bien, pues Joaquín y Ana llevaban 20 años casados, pertenecían a la tribu de Judá, de Jerusalén, y entonces, pues bueno, no tenían descendencia. Y le prometieron a Dios, era muy común en aquella época, las promesas a Dios, que si le daban un primogénito, sea varón o hembra, lo entregarían al servicio del templo de Jerusalén. Nació una niña y le pusieron por nombre María. En base a esa promesa, cuando terminó, según la ley, el periodo de lactancia, que era a los 3 años, pues tuvieron que entregar a la niña al templo de Jerusalén. En el mismo templo de Jerusalén, en el antiguo, porque fue destruido en el año 70 por los romanos, en el 70 después de Cristo, pues había distintos habitáculos, ¿no? Precisamente en un ala se situaban las doncellas vírgenes, es decir, doncellas jóvenes. La palabra virgen etimológicamente en hebreo significa joven. Y vivían como podían vivir en un internado, ¿no? Al servicio del templo de Jerusalén. Pero cuando María tenía 4 años, sus padres murieron. ¿Qué ocurre? Pues este es el momento clave, lógicamente. Cuando una mujer en aquella época, y sí os pido que os trasladéis conmigo al siglo I y aceptemos las costumbres de aquella época, porque si no, no lo podríamos entender, pues cuando una mujer tenía la primera menstruación, la consideraban que estaba contaminada. Fijaros qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no tenían una base científica de lo que significaba la menstruación. Entonces decían que estaba contaminada. ¿Qué ocurría con una mujer cuando tenía esa primera menstruación? Le buscaban a un varón de su misma tribu. En Israel había 12 tribus. No se podían esposar un hombre y una mujer de distintas tribus. Bien, pues claro, María, ¿quién se encargaba de buscarle ese varón de su misma tribu? Sus padres, pero María no tenía padre. Por lo tanto, el responsable era su tutor. ¿Quién era su tutor? El sacerdote Abitar. Él convocó a los varones solteros, viudos de la tribu de Judá, que era la tribu a la que pertenecía María, cuando tuvo esa primera menstruación para buscarle esposo. Y la suerte recayó en un hombre viudo de la tribu también de Judá, de la estirpe del rey David, como era un tal José de Nazaret. José, digo que era viudo porque de su anterior relación tuvo 6 niños, 4 varones y 2 hembras. Los varones se llamaban Simeón, que era el mayor, José, Santiago y Judá. Y las mujeres María y Salomé. Bien, pues la suerte recayó en José y estuvieron juntos en Nazaret. Pero aquí hay que adaptarnos también a lo que significaba la ley en aquella época. Lo explico. Antes de cualquier boda, hoy en día, hay un periodo de noviazgo, ¿no? Que puede durar más o menos. Bueno, pues según las costumbres y la ley judía, a ese periodo de noviazgo se llamaba periodo de custodia. Pero tenía un tiempo limitado, 1 año. Durante ese periodo de custodia, los futuros esposos no podían mantener relación ninguna. En aquel entonces, cuando se instalaron en Nazaret, José y María, a él le salió un encargo de construir unos astilleros en el mar de Galilea. El encargo se lo ofreció Juan Zebedeo, es decir, el padre de los futuros discípulos de Jesús, Santiago y Juan. Bien, María estaba en periodo de custodia, no podían tener relaciones. Y curiosamente, a los 6 meses se queda en estado. Yo no voy a entrar cómo vino ese embarazo y ni el por qué,
pero sí puedo decir que cuando vino de trabajar José de los astilleros, de construir los astilleros de Juan Cebedeo, y a encontrarse a María en estado de buena esperanza, evidentemente la primera reacción fue repudiarla. ¿Por qué? Porque si no es así, estaban incumpliendo la ley. El periodo de custodia había que cumplirlo a rajatabla. Lo cierto es que al final José aceptó a María, no tuvieron mayores problemas en aquella época y aprovechando un censo del gobernador de Siria, Quirino, se desplazaron a Jerusalén al no encontrar posada, porque eran las fiestas de las cabañas o tabernáculos, lo cual estaba todo Israel allí en el sur, se ubicaron cerca de Belén, a unos 600 metros de Belén, y claro, en aquella época no había hospitales, ni nada para dar a luz, pero sí es verdad que se buscaba cualquier sitio o habitáculo, una cueva, que por lo menos la parturienta pues tuviera una cierta intimidad. Y según también, vuelvo a repetir, la ley, ya veis como en la ley judía, al parto solamente lo podía atender una comadrona hebrea. Y aquí está nuestro personaje, al cual le rendimos ese homenaje. La comadrona hebrea que atendió en el parto a María se llamaba Zelomí. Zelomí llegó a la cueva. También, lógicamente, en aquella época no había ecografía. Es decir, cuando una mujer hoy en día está embarazada con una ecografía se sabe si puede tener un niño, si puede tener dos, incluso trillizos. Pues claro, nació Jesús. Y las mujeres tienen una membrana que se llama himen, pero que las comadronas hebreas de aquella época le llamaban naturaleza. Cuando nació Jesús, la única manera de saber si venía otro vástago era palpar la vagina de María. Al palparla, se dio cuenta que esa membrana llamada naturaleza estaba intacta. A partir de ahí, Zelomí dijo una frase clave, que quizás sea el motivo por el cual hoy en día vamos considerando a la Virgen María como Virgen María, porque Zelomí dijo a grandes voces, una virgen, es decir, una joven, ha dado a luz con su naturaleza intacta. Zelomí corrió la voz por todo el sur de Jerusalén, de Israel, y evidentemente por la tradición oral, pues aquel nacimiento de Jesús pasó a la historia gracias a Zelomí, la Virgen que dio a luz con su naturaleza intacta. Y hoy en día le hemos dedicado este programa a una mujer, a una comadrona que nada más y nada menos fue la que atendió en el parto a aquel hombre que dividió el calendario en dos, antes y después de él. Muchas gracias. Zelomí.